Hola, hoy quiero platicarles de la película The Long Game o El Juego Largo, una película que está actualmente en Netflix y que está ambientada en 1956 en Texas. A mí me pareció que es una película bastante interesante porque vemos muchas cuestiones ahí de discriminación, insultos raciales, esta crisis de identidad que se puede llegar a vivir por algún cambio de residencia, ya sea de nosotros o de los antepasados. También todo lo que tiene que ver cómo influyen los dogmas de nuestros padres en la educación de los hijos y pues esta urgencia por pertenecer, por encajar, por ser aceptado. Es una película que nos platica la historia de JB, un veterano de guerra que tiene una necesidad de ser aceptado en un club de golf importante, pero fue rechazado por tener raíces mexicanas. Entonces él encuentra que la forma de abrirse paso en este mundo y poder entrar y poder pertenecer es a través de formar un equipo de estudiantes para llevarlos a un campeonato de golf. Obviamente en la universidad donde trabaja se encarga de reunir algunos de los estudiantes para que formen parte de este equipo y dentro de ellos hay uno que especialmente es bueno y desde el inicio muestra grandes habilidades, se llama Joe. Sin embargo, es uno de los personajes con los que JB, el personaje principal, se ve como más reflejado y se siente de pronto hasta identificado. En Joe encontramos un personaje que es bastante rebelde, con un carácter muy difícil, que en muchas ocasiones se muestra como soberbio, altanero, prepotente. Y a mí me llama mucho la atención el hecho de que en él hizo mucha mella el que su padre siempre le estuviera diciendo que los estadounidenses nunca lo iban a tomar en serio, que siempre se iban a burlar de él y a reír. Entonces él está como en esta crisis. Por un lado le gusta mucho el hecho de jugar golf, pero por otro lado tiene ese temor de seguir siempre siendo discriminado. Entonces es una película interesante. JB desde el inicio cuenta con el apoyo y la amistad de un estadounidense que es quien lo ayuda a que se abran puertas para que ellos puedan lograr entrar a una competencia, porque de inicio los rechazaban por el simple hecho de sus apellidos mexicanos. Y digo, evidentemente en los personajes vemos los rasgos faciales supermarcados. Entonces es una película divertida en momentos, pero también que te pone muchísimo a reflexionar sobre todos estos temas de la discriminación. También es importante el ver cómo JB siempre se esmera en, además de enseñarles todo lo que tiene que ver con la práctica y con las técnicas del deporte, se esmera muchísimo también en compartirles tips o ideas de cómo vestirse, cómo lucir, cómo portarse, para que ellos puedan encajar en ese ambiente. Entonces es ahí como interesante ver que de pronto se enfoca más en eso que en el hecho de que ellos se diviertan mientras están jugando y compitiendo. Como les mencionaba, Joe siempre tuvo como esta dificultad con su padre porque él por un lado le enseñaba el hecho de que siempre iba a ser discriminado y que eso nunca iba a cambiar, y por otro lado él quería como que por su propio nombre y por su propio esfuerzo y por sus propias habilidades querer lograr tener un trato igual al que tenían todos los demás. Entonces es una película en donde en todo el trayecto vemos esta necesidad que tienen los personajes de ser aceptados, de pertenecer, pero hay muchísimas adversidades y siempre acaban siendo discriminados. No es una película que se base tanto como en un partido en sí de golf, pero lo va llevando a la par y eso me parece interesante. Creo que la música es bastante buena, a mí me gustó muchísimo, y también me llamó la atención que es de estas películas en donde predomina como que un color. Yo pienso que en esta el verde, o sea, se lleva como que todas las miradas, y eso me parece, a mí me gusta en las películas. Yo creo que al final del día te deja mucho reflexionando también en cómo ha ido transformándose la sociedad y que al menos hay un poco menos de discriminación, pero sí te logra hacer conectar con los personajes y sentir esta empatía, ¿no? El hecho de entonces preguntarte qué es lo que tendría yo que hacer para poder al fin ser tratado como todos los demás. Ellos
finalmente ganan el campeonato, pero para sorpresa pues no hay un reconocimiento como el que ellos esperaban. Sí les dan su trofeo, pero no hay una celebración para ellos dentro de la comunidad de los golfistas. O sea, se los dan aparte, no les dan ningún tipo de aplauso, reconocimiento, nada. Y ellos se van un poco tristes a el lugar en donde viven, pero cuando llegan, la sorpresa es que toda su gente los celebra, están muy orgullosos de ellos, los reconocen, los respetan. Y pues bueno, nos plantea también la situación de que si incluso para un hombre en esa época, en ese tiempo, en ese lugar, era difícil el vivir el tema de la discriminación, pues ahora imagínate el tema para una mujer, y también lo tocan como de una forma muy sutil, pero también lo dejan ahí ver en la película, y eso me pareció interesante porque te ponen a reflexionar. Igual el hecho de que al ser veterano de guerra, JB pues nos platica que le sirvió al país y que estuvo a punto de morir por su patria, y aún así nunca dejó de ser tratado pues como una basura. Entonces son películas interesantes que nos ponen a reflexionar un poquito. Yo sí la recomiendo, a mí sí me gustó, y pues ya me dirán ustedes qué les parece.